Eso lo vamos a hacer a puro trabajo. Aquí Álvaro Arzú, hijo, electo como nuevo presidente del Congreso de la República. Capturan al diputado Julio Juárez, señalado de autor intelectual de la muerte de 2 periodistas en Suchitepeques. A ver, de que aquí tenemos mis problemas, ¿me entendés? Las maras se han convertido en la peor pesadilla de los habitantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. En panorama político, Jim Morales deberá decidir de qué lado quiere estar con la corrupción, o a favor o en su contra. Soy Haroldo Sánchez, buenas noches, qué gusto es estar una vez más con ustedes hoy sábado 13 de enero de 2018. Empezamos con las noticias más importantes de la jornada. El diputado Álvaro Arzú Escobar fue electo presidente del Congreso de la República al ganar la única planilla presentada ante el Pleno. Con 92 votos a favor, 56 en contra y 10 diputados ausentes, fue electa la nueva Junta Directiva del Congreso, propuesta por la Alianza del Oficialismo. El presidente para el periodo 2018-2019 será Álvaro Arzú Escobar, acompañado en la directiva por Felipe Alejos, Javier Hernández Ovalle, Alejandra Carrillo, Estuardo Galdames, Carla Martínez, Juan Ramón Lau, Jaime Lucero y Elsa Q. Arzú aseguró que buscará rescatar la imagen del Congreso con una agenda legislativa enfocada en la economía. Y estoy seguro que con la ayuda de todas las bancadas y de todos los diputados vamos a lograr pasar buenas leyes este año en beneficio de la población y de todos los guatemaltecos. Eso lo vamos a hacer a puro trabajo. Aquí la única forma de recuperar la credibilidad es haciendo lo que tenemos que hacer, que es hacer buenas leyes, fiscalizar debidamente a las instituciones, y lo vamos a hacer a puro trabajo. Yo estoy seguro que todos los diputados saben que tenemos una gran responsabilidad. Pero la agenda legislativa no incluirá una reforma constitucional, porque si confrontará al Congreso con el MP y la CICIG, aseguró que tomará una postura institucional y dejará a un lado sus opiniones personales. La relación con ellos va a ser eminentemente institucional. De hecho, el mandato de la CICIG habla de que ellos pueden proponer reformas legales. Algunos diputados criticaron la elección de Arzú por considerar que hubo influencia del Ejecutivo y de la Municipalidad Capitalina, pero según Arzú, su papá, el alcalde, no tuvo injerencia en la votación. El alcalde de la Ciudad de Guatemala no ha hecho una sola llamada telefónica. Y también, ¿cómo afecta las relaciones de CICIG y MP el hecho de que su papá está siendo señalado en un caso de financiamiento electoral? Pues ya se lo dije, mis opiniones personales se quedan en mi casa y a partir de este momento yo actúo institucionalmente como presidente del Congreso. Él está demasiado ocupado siendo alcalde de la Ciudad de Guatemala como para venirse a meter aquí. Obviamente yo cuento con el respaldo moral de él, es mi padre obviamente, pero las decisiones que yo tome en este Congreso de la República van a ser responsabilidad absoluta mía. La elección de la Junta Directiva se desarrolló con la presencia de 150 diputados, un número que pocas veces se observa en el hemiciclo. Las bancadas FCN Nación, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, UCN, Todos y algunos diputados independientes fueron los que votaron a favor. Los integrantes de la directiva votaron a favor del pacto de corruptos durante 2017 y uno de ellos no descartó votar nuevamente por decretos similares. Tendría que analizarlo, tendría que estudiarlo, tendría que ver verdaderamente a profundidad su contenido, y si a mí me parece favorable para el bienestar de los guatemaltecos, votaría a favor nuevamente, pero eso no quiere decir que yo esté a favor de ningún corrupto. Ahora los diputados tendrán que designar las presidencias de las comisiones de trabajo, elección que se podría desarrollar la próxima semana. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera, Emilio Artiga y Luis Achche. Diversas reacciones se vivieron esta tarde en el Congreso y nuestros equipos fueron testigos.
Dentro del Congreso de la República se vivieron diversos momentos y emociones, tales como alegría, enojo y abrazos, durante la elección del nuevo presidente del Congreso. Para algunos diputados que no votaron a favor de Álvaro Arzú, hijo, esta elección la ven como un nuevo pacto de corruptos. Lo que se consolida es una alianza nuevamente oficialista. El presidente de la República y el Palacio de la Loa se han metido a buscar los votos acá, a hacer negociaciones con diferentes grupos. Se sostiene esa alianza. Creemos nosotros que es lamentable, la ciudadanía no estaba esperando esto. Esto tendrá consecuencias en la imagen del Congreso de la República. Aquí no solo es el tema de quién tiene los votos, sino la idoneidad que necesitaba la planilla correspondiente. Vemos que el alcalde movió, se conoció que los alcaldes tanto de Villanueva como Arzú movió bastantes recursos, no sé exactamente de qué tipo, pero sí se supo que se había movido recursos. Nosotros al final decidimos que no íbamos a participar, fue una decisión de la bancada y de las bancadas aliadas, porque al final tampoco teníamos los consensos necesarios para obtener los votos. Serán los que estuvieron en las negociaciones de esta planilla los que le tendría que preguntar. Para expertos en política, este 2018 el Congreso será una fortaleza entre el presidente Jimmy Morales y el alcalde Álvaro Arzú, debido que podría crecer la influencia del alcalde dentro del organismo legislativo. Por una Guatemala en paz, en cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Miembros de la sociedad civil fueron desalojados del Congreso al mostrar su rechazo a la elección de la nueva Junta Directiva. Gritos y alegatos de miembros de la sociedad civil se registraron en el palco de visitas del Congreso de la República al escuchar cómo se daban los nombres y apellidos de los diputados que quedaron formalmente electos como la nueva Junta Directiva. Los miembros de la sociedad civil afirmaron que la lucha apenas empieza en contra de diputados que quieren hacer de Guatemala un botín político y financiero. Que una vez se ha sellado otro pacto de corruptos aquí en el Congreso de la República, igual que el 13 de septiembre, el alcalde Arzú con Jimmy Morales tienen una clara intención de tomar el Congreso como algo previo a la elección de fiscal general y de revertir toda la lucha contra la corrupción. Su actitud no le gustó a la seguridad del Congreso, que terminó por sacarlos del edificio parlamentario. Los representantes de la sociedad civil afirmaron que mañana estarán de nuevo presentes en los alrededores del Congreso, mostrando su inconformidad por lo que consideran actos que buscan frenar la lucha contra la corrupción. Por una Guatemala en paz, en cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. La próxima semana la Comisión de Postulación del próximo Fiscal General del Ministerio Público iniciará las reuniones para definir el cronograma de actividades. Los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General fueron juramentados. Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y los 12 decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades recibieron el nombramiento oficial para empezar con el proceso. El presidente de la postuladora dijo que trabajarán con independencia. En lo particular, no he recibido ninguna presión de ningún sector. Y yo no sé si fueron ustedes los que me entrevistaron cuando tomé posesión, y una de las cuestiones que yo dije es que si yo recibo presión de alguien, yo voy a denunciarlo ante los medios de comunicación. Y por eso también quiero, por favor, recordarles que yo siempre he dicho que la mayor transparencia ustedes nos van a hacer favor de transmitirla al pueblo de Guatemala. Esta comisión será la encargada de convocar a los profesionales que aspiren a dirigir el Ministerio Público, revisar y calificar los expedientes para definir quiénes serán los 6 finalistas. La lista final será enviada al presidente para que nombre al nuevo fiscal general. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, Emilio Artiga y Luis Achche. La policía capturó hoy al diputado Julio Juárez, señalado de ser el autor intelectual de la muerte de 2 periodistas en Suchitepeques. Bajo fuertes medidas de seguridad, vistiendo corbata morada, camisa formal rosada y pantalón caqui, el diputado del Congreso de la República y, al parecer, de los parlamentarios más queridos y protegidos del presidente Jimmy Morales,
fue capturado luego de una investigación que realizaran las autoridades de seguridad sobre la posible orden y vinculación en el asesinato de 2 periodistas en Mazatenango. El diputado Julio Juárez fue ingresado por agentes de la Policía Nacional Civil con el rostro cubierto. Y como les digo, desde el 7 de noviembre perdí la inmunidad y jamás salí huyendo, porque el que nada debe, nada teme. Aquí estoy presente. Yo creo que el señor presidente ha sido respetuoso a la ley como su servidor y creo que cada caso es diferente. Yo les he de decir una cosa, yo estoy tranquilo, el que nada debe, nada teme, no he hecho nada, por eso estoy acá presente. Juárez, representante de la bancada FCN, es, según el Ministerio Público, responsable del asesinato en contra de los periodistas. Uno de ellos, corresponsal de Prensa Libre. El Ministerio Público cuenta con pruebas claras y exactas donde Juárez ordenó a los sicarios que asesinaran a los periodistas. Por una Guatemala en paz en cámara, Emilio Artiga, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Para el jefe de la bancada del FCN Nación, la captura bien podría ser algo político. Primero tenemos que decir que nadie es superior a la ley y que creemos en las instituciones que imparten justicia en Guatemala. Lamentablemente no te puedo hacer otro comentario respetando la independencia de los poderes y él está ya en un proceso judicial. Pues genera algunas suspicacias, pero también no vamos a hacer comentarios hacia el tema. Cualquiera podría imaginarse una persecución política, el que no se presentaran algunos diputados acá. No sé, hay muchas cosas que se pueden generar, pero esto podría ser solo de mal pensados. Pausa. Al volver tenemos un informe especial sobre las maras en el Triángulo Norte de Centroamérica. Las maras en Centroamérica, sobre todo en el llamado Triángulo Norte, son un fenómeno que aún no se ha logrado erradicar y que, por el contrario, tiende a crecer. Las maras en Centroamérica son responsables de actos brutales de violencia, abuso de mujeres y el desplazamiento forzado de miles de personas. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras deben dejar de aplicar solamente medidas represivas y tratar las raíces sociales y económicas de la cultura de las pandillas y sus redes de extorsión, además de invertir en las comunidades afectadas. Así afirma International Crisis Group en su informe titulado El salario del miedo, maras, violencia y extorsión en Centroamérica. Nacidas tras la guerra civil e impulsadas por las deportaciones masivas desde Estados Unidos, las maras centroamericanas son responsables de actos de violencia brutal, abusos crónicos de mujeres y el desplazamiento forzado de niños y familias. Con un número estimado de 54,000 personas en los 3 países centroamericanos, sus miembros son jóvenes tatuados según el estereotipo popular y son una de las principales fuentes de ansiedad pública en la región. Si bien no son los únicos grupos que se dedican a la violencia criminal, las maras han contribuido a elevar las tasas de homicidios en la región hasta niveles sin igual en el mundo. Cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador, el número de homicidios se redujo a la mitad. Esto de la noche a la mañana. Pero lo que constituye el sustento criminal de las maras y su negocio ilegal más extendido es la extorsión. Han encontrado en el poder que tienen de control sobre el territorio la posibilidad de extraer recursos de la población a través de la intimidación y el miedo. Es por eso que el informe nuestro se llama El salario del miedo. Esto ocurre por una serie de causas que tienen principal relación con la falta de oportunidades socioeconómicas que existen en esos lugares. Con ello no queremos decir de ninguna manera que no deban combatirse de manera directa los hechos ilícitos que están siendo combatidos por estas organizaciones, pero sí prevenimos en cuanto a un acercamiento
absolutamente confrontacional y que tenga la idea de que es posible destruir a las maras. Sabes de que aquí tenemos big problemas, ¿me entendés? O nos matan o los matamos, o de los dos bandos caen, ¿me entendés? Las pandillas callejeras o maras, como se conocen en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, han mutado de grupos juveniles que defendían su territorio en los barrios durante la década de los 80 a estructuras jerárquicas altamente organizadas que coaccionan, amenazan y asesinan para generar insignificantes salarios para sus miembros en pleno siglo XXI. Si alguien se pasa la línea, entonces... ya cada quien sabe que mire, usted sabe muy bien de que con nosotros la plancha es de una vez, ¿me entiendes? Las maras no son las típicas organizaciones delictivas con fines de lucro, sino el producto de la deportación masiva, tensiones sociales, la desintegración familiar y la debilidad institucional en países que no logran distribuir entre sus ciudadanos adecuadamente la riqueza que producen. Las maras son a la vez víctimas de la extrema desigualdad social y perpetradores de brutales actos de violencia. Muchos de los asesinatos cometidos en El Salvador y Honduras, países que sufren algunas de las tasas de homicidio más elevadas del mundo, pueden ser atribuidos a enfrentamientos con la policía, rivalidades, ajustes de cuentas o intimidación por parte de las dos principales organizaciones de maras, la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18. Los vínculos transfronterizos entre las maras en los tres países del Triángulo Norte, así como los supuestos vínculos entre estas y organizaciones de traficantes de drogas, armas y personas que operan en la región, han generado el temor de que estos grupos representen una amenaza para la seguridad internacional. Hay quienes piensan que las maras han avanzado bastante en el proceso de convertirse en organizaciones criminales transnacionales. Yo personalmente creo que hay vínculos y que se han fortalecido en el último tiempo y que sí hay evidencia de una mayor sofisticación de parte de ciertas clicas o de subgrupos dentro de las maras que están llevando a cabo procesos digamos más sofisticados de identificación de sus víctimas, de uso de telecomunicaciones, por ejemplo, y también de herramientas tecnológicas para llevar registro de a quienes están extorsionando, por ejemplo. Pero el delito emblemático de las maras es inherentemente microterritorial. Tanto la principal fuente de ingresos de estas como el delito con que reafirman su control sobre enclaves territoriales en las afueras de las zonas urbanas es la protección extorsiva con amenazas de muerte. La extorsión sustenta a miles de miembros de las maras, a la vez que perpetúa la peor violencia ejercida por estas, como el asesinato de los trabajadores del transporte, el control criminal ejercido sobre los sistemas carcelarios y el desplazamiento forzado de familias de sus hogares. Tan extrema es la extorsión que en Honduras, la Cámara de Comercio ya no publica una lista de sus miembros, y en Guatemala se estima que el 80% de las extorsiones se manejan desde las prisiones. Las extorsiones que dirigen las maras han sido descritas como un sistema de terror que somete a los habitantes de las comunidades a ver, escuchar y permanecer en silencio. Es lógico pensar que quienes están a cargo del poder se decidan por aquello que es obvio y más fácil y reaccionar, porque es lo que la gente también pide muchas veces. La gente desesperada por causa de la inseguridad demanda que los estados reaccionen y que usen la fuerza de la manera en que se pueda. Y esto se ha hecho desde hace muchos años, ¿no? Desde principios de siglo, que se llevaron a cabo procesos como los planes mano dura, super mano dura en El Salvador. En Guatemala existió un plan Escoba también, y que el análisis ya a posteriori permite ver que lo que lograron estos encarcelamientos masivos de jóvenes por causa de estar tatuados o de estar viviendo en ciertos lugares, lo que hizo fue organizarlos mejor, concentrarlos en las cárceles, que se conocieran y que se fueran articulando de una manera más fuerte las maras. Entonces, lamentablemente no fue algo que permitió avanzar en materia de seguridad.
Las políticas represivas y militarizadas contra las maras han demostrado ser no solo ineficientes, sino también contraproducentes. Los esfuerzos por negociar una tregua con las maras también se han desmoronado, lo que ha resultado en un pico de homicidios en El Salvador tras el caso de las negociaciones. 37 líderes de pandillas hondureñas fueron trasladados el lunes. No obstante, por toda la región se puede encontrar ejemplos de nuevos enfoques económicos, policiales, judiciales y de mediación hacia el fenómeno de las maras. En un momento en el cual la posibilidad de deportaciones masivas desde Estados Unidos entraña el riesgo de agravar la anomia social y la actividad criminal en el Triángulo Norte, establecer formas de atenuar la extrema violencia y minimizar los daños provocados por la actividad de las maras, y a la vez reconocer que éstas dan sentido, identidad y sustento a miles de jóvenes centroamericanos pobres es esencial. Vamos con los anunciantes. Volveremos con un avance de lo mejor de la edición dominical de Prensa Libre. Nuestro colega Prensa Libre le tiene preparada una edición de verdadero lujo para mañana domingo. A continuación, un avance de parte de su contenido. Buenas noches, les saludo nuevamente desde la redacción de Prensa Libre y le presento los temas más importantes de este domingo para que usted los disfrute junto a un buen café o durante el descanso. Llegamos a la mitad del gobierno de Jimmy Morales y FCN Nación. Le presentamos un balance objetivo acerca de los logros que ha alcanzado y también de los aspectos en los que los avances han sido más bien pocos. Asimismo tenemos un reportaje sobre el salón de recepciones del Palacio Nacional que fue recientemente restaurado. No sé si alguna vez usted ha entrado, es donde está el escudo de Guatemala con un quetzal verdadero, espadines y también fusiles y ramas de laurel. Le mostramos muy de cerca cómo quedó la restauración de este salón. En la sección Sentidos llevamos un tema de pareja. ¿Cuándo es el momento de irse a vivir juntos? ¿Cómo saberlo? ¿Debe dominar el sentimiento o hay razones que pesan? En la sección Escenario llevamos una entrevista con uno de los grandes maestros de la pintura guatemalteca. También es polémico, pero ello no le quita maestría a sus obras. Es el maestro Manolo Gallardo. Esto y mucho más en nuestra edición dominical de Prensa Libre. Y recuerde, aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Es el momento de la reflexión de nuestro psicólogo Arturo Archila. Ponga atención a sus palabras. Cuando elegimos pareja, la elección no es totalmente al azar. En ello está incluido, entre otras cosas, mucho del trasfondo básico de nuestros contenidos psicológicos. Si dentro del trasfondo está el condicionamiento que dice que nadie podrá amarnos, jamás, porque no lo merecemos, entonces las únicas personas a quienes podremos aceptar en nuestra vida serán aquellos que nos garanticen revalidar el condicionamiento, es decir, a aquellas personas con las que nunca podremos llegar a ningún lado. El intento de aferrarnos a nuestro trasfondo básico es la razón principal de que nos quedemos atascados en la repetición de relaciones áridas. Si alguien apareciera ofreciéndonos un amor auténtico, lo más probable es que inmediatamente encontraríamos docenas de excusas para no involucrarnos, racionalizando y explicando el por qué no es una relación adecuada para nosotros. De tal manera que nos vemos en el ciclo de relaciones que inician y terminan e inician sin ir a ningún lado, porque siempre encontramos, sin darnos cuenta, alguna manera de sabotear la relación, siendo fieles inconscientemente al condicionamiento de ser
malqueridos. Es necesario descubrir el trasfondo en la relación misma. Por eso se ha dicho que toda relación es relación de espejo. Ver el condicionamiento en silencio y sin expectativa es trascenderlo. Pausa. Estaremos con el análisis político con nuestros compañeros de redacción que tocan temas de interés nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Vamos a hablar de la coyuntura nacional y de este arranque del 2018, donde ya hay muchas cosas de las que debemos hablar. A ver, el 14 de enero, algunos dirían a las 14 horas, pero en todo caso se marca el Ecuador. La mitad del gobierno del presidente Jimmy Morales va a presentar su segundo informe de gobierno al Congreso de la República. Y para hablar de eso y otras cosas más, pues me acompaña Carolina Leverón, Dulce Rivera y Verónica Orantes, parte de la redacción de Noticiero Guatevisión. Comencemos platicando del informe del presidente. Ya nos ha adelantado un poco que el tema esencial va a ser el combate a la corrupción. ¿Va a dejar satisfecho Jimmy Morales a la población con lo que ya nos ha dado de luces y que tendría que entregar más a detalle al Congreso de la República? Bueno, yo en principio quisiera pues saber en realidad si el presidente Jimmy Morales estará o está poniendo en su informe cuestiones reales, y si va a incluir, y se está incluyendo en este caso también el hecho de la declaración del non grato del comisionado de la CICIG, porque sin duda esto fue un tema que marcó el año 2017 mucho en contra del presidente y principalmente en oponerse a la figura del comisionado, quien es una pieza importante en la lucha anticorrupción. Entonces, no sé si el presidente estará mencionando esto en su informe. Habría que leer detalle a detalle cuáles son las acciones puntuales que va a incluir, que se han impulsado en la lucha anticorrupción. Yo dudaría mucho que él lo vaya a incluir, puesto que al final ni siquiera le salió bien lo que pretendía hacer, y tampoco se puede tomar eso como una lucha contra la corrupción cuando prácticamente lo que estaba haciendo era tratar de sacar a una de las piezas claves que han sido durante estos años en los casos de investigación que se han formulado. También me llama la atención de qué podría tomarse como lucha contra la corrupción durante su gobierno, cuando hemos visto también esa pelea constante e incluso cómo se realizó el denominado pacto de corruptos, en el cual incluso el Ejecutivo de alguna forma estuvo presente, apoyó esta estrategia y que buscaba también liberarse prácticamente de los procesos de financiamiento electoral ilícito que el Ministerio Público le imputaba tanto a FCN como a la UNE y al líder en su momento. Yo creo que en este caso, digamos, es un mal nombre el que él ha puesto, porque en acciones realmente ha sido muy pocas las que hemos visto dirigidas por parte del gobierno encaminada a la lucha contra la corrupción, o por lo menos por parte del Ejecutivo. Y hay que resaltar exactamente que él ha sido señalado en su momento, ¿verdad? Que en el Congreso vimos un pacto de corruptos, que definitivamente pues el nombramiento de non grato a Iván Velázquez, más allá que dar un golpe acá en Guatemala, también fue un golpe bastante fuerte internacionalmente y que sobresalió un poco de lo que es acá y que tuvo, digamos, consecuencias en el que fuimos mal vistos. En su discurso ante la ONU pudimos ver, digamos, que uno de los temas que más ha golpeado al país es la desnutrición y otros más. Sin embargo, a este tema él le dedicó 40 segundos nada más, y para hablar, digamos, de la CICIG, él dedicó un tiempo de 3 minutos y
X segundos. Yo creo que es el tema de la lucha contra la corrupción como bandera en este segundo año de gobierno es una bandera que no le corresponde al presidente. Y yo recuerdo un poco también cuando esta misma bandera de la lucha contra la corrupción la lideró en su momento la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Entonces creo que es un riesgo también exponerse de esta forma. Obviamente tampoco lo puede dejar a un lado, no puede decir de que su gobierno no se ha luchado contra la corrupción, porque entonces estaría eso se estaría viendo mal ante la opinión pública, ¿verdad? A ver, yo creo que en efecto, si bien el presidente, el tema de lucha contra la corrupción ha sido marcado por este asunto de la declaración de non grato de Iván Velázquez, que a todas luces ha sido desafortunada para la gestión de Jimmy Morales, sí habrá por lo menos un par de elementos que hacen pensar que este gobierno ha sido beneficiario de esa lucha contra la corrupción y que en el largo plazo le van a ayudar para enarbolar esa bandera. Creo que uno de los elementos centrales es que al desbaratarse un par de estructuras o revelarse cosas como el caso Construcción y Política, se termina de Construcción y Corrupción, quiero decir, se revela cómo veníamos de un sistema en el que la obra pública estaba sobrevalorada entre 30 y 50%, y Jimmy Morales va a tener la fortuna, más que en 2017, en 2018, de tener obras públicas más baratas. No creo que sea mérito de él, pero sí es el principal beneficiario de esto. Ya estamos comenzando por lo menos a escucharlo, el libramiento de Barberena, en la carretera a Chimaltenango que se piensa que se va a terminar de construir en octubre de este año, podrían significar un elemento valioso para que Jimmy Morales sostenga que sí ha abanderado la lucha contra la corrupción. ¿Qué piensan ustedes? Pero es que eso es como a futuro y tendría que verse, pero en el informe que va a presentar mañana, yo dudo mucho que vaya a tener elementos suficientes para sostener que ha luchado él contra la corrupción cuando sus acciones y la gente que lo rodea ha demostrado también lo contrario. Lo que sí veo es que es un presidente un poco más cauteloso en comparación con el año anterior, en el que él sí se atrevía a dar un número o calificar su propia gestión. Ahora se va más con los indicadores, pero también hay que analizar qué tanto han mejorado los indicadores. Por ejemplo, vemos que sí podría irse un poco en el lado de seguridad, de los índices que bajaron de violencia, pero creo que no pasa lo mismo en temas económicos o en temas sociales que le siguen afectando a la población. Sí, era un poco lo que, digamos, lo que en este caso mencionaba anteriormente. Creo que está mal dicho que él lo diga. Yo creo que más allá de él decirlo, él debe de actuar para que todos creamos que realmente lo está haciendo. Pero sí creo yo que es como dulce, que debe ser a futuro que él lo mencione, pero que realmente se vean las acciones, porque nada vale que él lo diga si su actuar está siendo contrario a lo que él pretende o la imagen que él pretende crear. Sí, además es como lo que tú mencionabas, él está siendo beneficiario de que se está limpiando parte del sistema, a como se venía dando, lo vimos en el tema de la construcción y de la obra gris. Sin embargo, las señales que él ha dado han sido más que todo de oponerse a ese trabajo. Se ha mencionado mucho por el tema personal que le afectó en el caso de las acusaciones contra su hermano y su hijo. El presidente se tomó esto muy personal y no como lo tenía que haber hecho como un jefe de Estado. Y esto afectó precisamente en esa lucha que se venía dando al tomar decisiones, tal vez mal asesorado o escuchando a las personas que lo rodean, que están siendo señaladas y que pues prácticamente lo están utilizando a él para que también él como jefe de Estado haya tomado estas decisiones en el caso de expulsar al comisionado. Bien, tenemos que ya ir a un corte en Panorama Político. Vamos a seguir con este tema cuando regresemos y otros elementos más, pero quisiera soltar la duda para que comenzáramos a pensar. Fíjense, el Banco de Guatemala está proyectando un buen año para 2018. El INGUAT está reportando una cifra récord de turistas en el país. La Policía Nacional Civil también está diciendo que bajamos los niveles de violencia a más o menos hace 15 años, al inicio de la gestión de Alfonso Portillo. ¿Hasta qué punto, creo yo, Jimmy Morales ha fallado en comunicar o simplemente no pelearse para transmitir esa imagen de una persona que
poco accesible y más preocupada por defender sus intereses. Pero si quieren, de eso hablamos cuando regresemos del corte comercial aquí en Panorama Político. Acompáñenos @Guativisión_TV y las cuentas de redes sociales de cada uno de nosotros. Regresamos en un minuto. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Seguimos hablando de la coyuntura y hay muchísimas cosas de las que hablar. Antes de comenzar a hablar del Congreso de la República, yo soltaba esta pregunta. A ver, ¿hasta qué punto Jimmy Morales no está cometiendo, no sé si alguna insensatez, una muy mala asesoría en comunicación o simplemente una personalidad demasiado irascible? El presidente habla esta semana durante la inauguración de los trabajos de reconstrucción de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, que los medios pues le critican demasiado y no ven lo positivo. Hace una cita bastante desafortunada de Mario Antonio Sonabor, la cual en realidad no existe y más bien es una apreciación que hace Álvaro Arzú en uno de sus libros, donde Arzú asegura que por las malas noticias se venden, no se venden, se disparcen con mucha facilidad, pero las buenas noticias se tienen que pagar. Jimmy Morales le atribuye eso al señor Sandoval, pero le sirve también para lanzar una fuerte crítica a los medios de comunicación que no llevan la agenda que él quiere. Yo le citaba ahí un par de ejemplos. La Policía Nacional Civil está reportando que regresamos a los niveles de violencia del año 2000, que el Banco de Guatemala, aunque no reporta el mejor año para el crecimiento de la economía en 2017, está haciendo un augurio de que 2018 va a ser relativamente bueno. Que el INGUAT, a pesar de que Estados Unidos lanzó una alerta bastante dura para viajar al país, está reportando números muy buenos de crecimiento de turistas. Estamos más o menos a 300 o 400 mil, o cerramos, mejor dicho, el 2017 a 300 o 400 mil turistas, por debajo de Costa Rica, que es el gran líder en turismo en la región, y hace un par de años no estábamos así. ¿Qué pasa en la cabeza de Jimmy Morales? Que en lugar de tratar de explotar bien estos números, lo que da es la sensación de una persona que está a la defensiva y que no logra transmitir estas cosas. Se veía desde el inicio de su gobierno, o sea, siempre desde que empezó su gobierno con una mala política de comunicación, malas estrategias, desde el momento en que él, en lugar de enfrentar las crisis, se esconde y se va muy lejos de la prensa, el mal asesoramiento que tienen, ese momento en que también se cierran a los medios de comunicación. Incluso veíamos esta semana también que trataban de encerrar a los medios de comunicación para que no abordaran al presidente, o sea, un presidente poco accesible. Después de la desafortunada declaración. Sí, exacto. Entonces siempre se va atacando a los medios de comunicación que no llevan la agenda que él quiere y obviamente se mete más en líos con periodistas y no aprovecha o no sabe aprovechar las cosas positivas que pudiera tener su gestión. Y está el sentido de que, por ejemplo, los datos que tú decís pasan desapercibidos muchas veces porque Jimmy Morales pasa más tiempo pues enfrentando a sectores, enfrentando a los medios de comunicación, y no hace buen uso de una estrategia de comunicación. Incluso también podemos decir que los funcionarios que lo rodean, por ejemplo, el vocero, tampoco sabe pues dar ese paso a que se puedan comunicar de mejor manera los mensajes o estos logros que se pudieran mencionar del gobierno de Jimmy Morales. Sí, a esto también yo le agregaría el hecho de que el presidente pues tiene una imagen bastante desgastada. Los casos de su hermano y su hijo sin duda le generaron un desgaste, el tema del comisionado también le ha generado un desgaste. Entonces sí ha habido, hay primero un error al no poder o al no haber escogido a personas capaces en el tema de comunicación que le pudieran pues realizar una estrategia para que él saliera en momentos de crisis, que han sido bastantes y que no los ha sabido sobrellevar. Segundo, creo que el presidente no tiene claro, y cuando hay un mal asesor, lo primero que se le dice es: presidente, a usted todo lo que sale en la prensa es malo, y se empieza a señalar a personas.
Entonces esa es como la estrategia más fácil de un comunicador o de un asesor para decirle por qué lo están criticando, porque noticias buenas y malas no hay, las noticias buenas y malas las va a tomar el receptor, o sea, para unos puede ser bueno un tema y para otros no, y llama la atención que esto lo da dentro del contexto de la certificación del aeropuerto, donde un titular ese día pues le señala que no se han cumplido más de 81 puntos y que Guatemala está en riesgo. Me parece que también es un poco mediocre el que se diga, sí, no hemos cumplido estos, pero ¿por qué no dicen que hemos cumplido el otro? Si al final el trabajo es que el aeropuerto esté certificado de la manera correcta para que pueda funcionar. Y porque creo que al final de cuentas la actitud humana es esa. O sea, alguien que esté en un puesto para desarrollar una tarea, se espera que desarrolle esa tarea y no que no cumpla las cosas. No sé si logro explicarme al final de cuentas. El presidente prácticamente quiere que se le aplauda por todo, pero realmente está en un cargo público y su función es cumplir y hacer que el país avance. O sea, lo que decían muchos papás y muchos abuelos. Tu única obligación es estudiar. Exactamente. No me pidas felicitaciones porque eso es lo que tú tienes que hacer. Claro. Lo mismo pasa con Jimmy Morales, pero él espera aplausos y no sabe aceptar los errores o los desaciertos que ha tenido, o no sabe aceptar esas críticas porque tiene gente que lo rodea que prácticamente le dice de que lo atacan simplemente porque no fue el presidente que este sector quería, por ejemplo. Claro, y él se busca el desgaste innecesario, o sea, él solito se busca el desgaste innecesario, o sea, a veces no tiene necesidad de atravesar por ciertas situaciones, sin embargo, él solito se coloca en esa situación. ¿Cómo es posible que va a venir a encerrar a unos periodistas, digamos, cuando efectivamente él mismo quería ser presidente? Y ser presidente conllevan muchas cosas y entre ellas es soportar la crítica. Soportar la crítica. Sí, al final de cuentas creo coincido en eso. Creo que un presidente tiene que tener la disciplina mental de aguantar, de no quedar bien con nadie. Coincido también en el asunto que Jimmy Morales la primera semana de gobierno le fue bien, de este año le fue bien, en el sentido de que ¿no estuvo? Sus funcionarios, pero es que sí está, ¿verdad? Porque él es el que pone y aprueba a sus funcionarios y puede quitarlos en cualquier momento. O sea, y creo también que había una impresión en muchos sectores que después de 2015 Jimmy Morales la tenía muy fácil, simplemente dejando ser a muchas instituciones que ya estaban cimentadas. Y lo ha hecho, pero creo que ha tapado eso por todas estas cosas que hemos hablado. Una de esas instituciones es la Fiscalía General, que esta semana ha generado muchísima bulla. Tel Maldana se va a quedar, se va a ir, va a presentarse a la elección de fiscal. ¿Qué elementos a juzgar tienen de la información nueva que está fluyendo en estos días? Bueno, yo creo que vino a mover un poco el escenario de la elección del fiscal general, el hecho que la fiscal haya dejado abierta la posibilidad de poder buscar la reelección. Creo que es bueno que esto se haga porque 4 años en una institución a veces no son suficientes en lo que se llega, se arreglan las cosas, se aprenden y se toman acciones. 4 años tal vez no son suficientes y pues es una decisión bastante atinada en este momento y bajo esta coyuntura. Se va a presentar Tel Maldana, Verónica, tú que has tenido mucha cercanía con la Fiscalía. Pues mira, es muy todavía temprano decirlo porque creo que la situación está bastante impredecible por el hecho, primero, que ha tardado un poco la conformación, o vimos que durante la semana que tardó la conformación de la Junta Directiva, ¿verdad? Entonces se tiene que llamar todavía, no se ha juramentado a los que van a integrar la comisión y muchas veces temen revelarse aquellos que realmente tienen una intención de participar para no sufrir un desgaste. En este caso yo creo que Tel Maldana ha tenido un no rotundo durante todo este tiempo, pero el hecho que ella diga voy a reflexionar sobre la propia respuesta que he dado, definitivamente plantea la posibilidad, más las declaraciones que ha dado el comisionado, que en este caso él está impulsando a que esto se dé, o sea, la probabilidad sube de que ella pueda buscar una reelección, aunque la complicación está en que al final de todo, digamos que ella pasa entre los 6 postulantes, es que el presidente de la República es al final quien debe
elegir. Yo y creo el que ahí la presidente ha tiene- marcado su desagrado. Creo que ahí la tiene más difícil el presidente con elegir a Francisco Rivas que a Telma Aldana. Una respuesta de sí o no para terminar antes de irnos al corte. Con la declaración de Iván Velázquez de que Telma Aldana debería reelegirse, saca de la mesa a todos los potenciales candidatos de CICIG de esta competencia. ¿Qué piensan? Carlos, ¿sí o no? Yo creo que no. Dulce, No, ¿verdad? yo tampoco. No. Yo creo que sí. Pero bueno, díganos qué piensa usted en redes sociales, @televisión_TV. Seguimos en Panorama Político cuando regresemos del corte. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Seguimos hablando de la coyuntura nacional. Estábamos hablando de la Fiscalía General y el proceso de selección que va a arrancar ya la próxima semana con la conformación de la comisión postuladora. Ustedes, por favor, corríjanme. Es el representante del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y 12 decanos de las universidades que tienen la carrera de Derecho en el país. Cuando yo arranqué en esta profesión, la comisión postuladora está integrada por 6 decanos. Eso quiere decir que estoy un poquito más viejo que ustedes, pero que en la última década ha crecido exponencialmente esto, principalmente por estos procesos de selección. ¿Qué se espera de esta comisión postuladora? Y a ver, voy a citar a Fritz Thomas, que es el decano de la Universidad Francisco Marroquín, pero del área de económicas, que participa en la elección de Contralor General de Cuentas de la Nación. Él escribe una columna en Prensa Libre esta semana donde esencialmente dice, miren, el principio es muy bueno, pero en realidad esto termina siendo político. Nosotros vamos a hacer un proceso exhaustivo de selección como el que va a pasar con Fiscal General, vamos a calificar, vamos a estar sometidos a muchísimas presiones, pero al final de cuentas el criterio máximo para enviar la nómina no es los mejores calificados, es los acuerdos políticos que puedan existir primero en la mesa de la comisión de postulación y luego en el ente que termina seleccionando, que para el caso del fiscal es el presidente de la República o es, para el caso de Contralor, que también ocurre este año, el Congreso de la República. O sea que la comisión postuladora podría elegir al peor calificado, ponerlo en la nómina y que el ente nominador, que es el Congreso o la Presidencia, elija ese, aunque en la nómina vaya el mejor calificado. Eso al final de cuentas es un poco desesperanzador, ¿no? Bueno, yo ahí sí difiero un poco en lo que señala este respetable analista y miembro de la comisión que tú mencionabas, porque finalmente en el caso de la elección cuando fue electa Telma Aldana, si no estoy mal, ella era una de las mejores calificadas. Entonces, y finalmente la decisión de elección, pues si hubo un manejo político ya al final, que fue el encargado de elegirle el expresidente Otto Pérez Molina, ese ya es otro tema, pero yo creo que sí se respeta y la comisión tiene una presión bastante fuerte, no solo de la sociedad civil, sino de la población en general, de elegir a las personas mejores calificadas que cuenten con pues las capacidades académicas y los aspectos de honorabilidad. Entonces, yo no creo que la comisión se vaya a arriesgar a elegir a alguien por aspectos políticos o a impulsar dentro de esta lista de 6 a personajes por aspectos políticos. Lo dudo. No debiese arriesgarse, pero creo que sí hay que poner bastante énfasis y hay que tener en la mira a los que van a ser los integrantes, porque durante esta semana, digamos, se habla de esas universidades que son de garage, ¿verdad? Bueno, algunas no están en su sede acá en Guatemala, sino que están en Quetzaltenango o están en el occidente. Que eso no demerita. Que eso no demerita, pero es más complicado para uno verificar ciertas circunstancias. Entonces, lo que hicimos fue llamar para ver la facilidad que tenían estas universidades de brindar información. Una de ellas es que, digamos, en la universidad regional tienen un número a donde llamar en su página, pero uno llama a ese número y lo que suena es, mire, el número está desconectado temporalmente. Entonces yo creo que ahí hay
Sí, o si una no te situación. dirigen a otro número o no te dan la información, te pasan de un número a otro sin realmente responder, por ejemplo, tan fácil si continúa el mismo decano. Ajá, mire, me podría dar el nombre del decano, mire, no sé quién es en este momento. O sea, yo creo que eso a estas alturas, digamos, si es una universidad formal, con derecho, que estamos a unas elecciones previas, yo creo que no es posible. O sea, digamos, desde ahí ya vemos ciertas oscuridades que podrían existir en esta elección, pero va a depender también de la fuerza que tenga la ciudadanía para auditar a estos integrantes a que realmente hagan su trabajo como debe de ser. Yo sí creo que la política va a tener mucho que ver en esto, porque querramos o no, hay fuertes vínculos entre los comisionados con algunos diputados, ya de por sí eso es un aspecto político bastante fuerte, también porque al final se estaría eligiendo a fiscal general y es un puesto bastante importante, más ahora en las circunstancias en las que estamos, en donde están dos caminos: o se sigue la lucha contra la corrupción o se busca frenar esta. Y también algo que se puede mencionar es que va a depender de quiénes serán los aspirantes o qué perfiles se van a presentar. Si se presenta Tel Maldana, por ejemplo, y Francisco Rivas, obviamente son dos personas con buenas aptitudes que creo que harían un buen papel en el Ministerio Público, al igual que el juez Miguel Ángel Gálvez. Entonces, si tenés o recibís alrededor de 10 expedientes y en estos la mitad son de personas que sabemos que su línea va a ser la lucha contra la corrupción, obviamente eso le va a dar pues más elementos a la comisión para que dentro de la lista final vayan personas realmente honorables. Ahora, hay que hacer una separación un poco también en cuanto al Congreso y la elección que se están dando casi que simultáneamente, la elección de la Junta Directiva del Congreso y el llamamiento a la convocatoria de la Comisión de Postulación, que esa es tarea del Congreso. Sin embargo, después de la juramentación, esto se desliga y automáticamente son dos procesos diferentes. Se queda la elección de la Junta Directiva y se queda el proceso de selección de candidatos a fiscal general. Entonces, el Congreso no debería, en este caso, no tendría que meter mano en esta comisión porque ya están establecidos los procesos de postulación. Sin embargo, sabemos las influencias políticas que se pueden manejar detrás de los comisionados que integran la comisión de postulación, pero todos estos procesos tienen que estar a la vista y van a estar a la vista en este momento que es crucial también para la lucha contra la corrupción. No puede esconderse. Entonces, los mismos comisionados tienen esa responsabilidad y esa fuerte carga social para hacer una buena elección y, por otro lado, el presidente, que es el que finalmente va a elegir. Tú mencionabas que era más fácil que eligiera, en un caso hipotético, al actual ministro de Gobernación, Francisco Rivas, que a la fiscal general Tel Maldana, por los roces que han existido a lo largo de este tiempo. Ya estamos cerca de terminar, pero antes de terminar, otra cosa que marcó la semana y que creo que no podemos dejar fuera es estos vaivenes, estos ires y venires del Congreso de la República en cuanto a la selección de la Junta Directiva. Al menos habíamos arrancado la semana con 3 candidatos. A la mitad de la semana el candidato el ungido parecía ser Manuel Conde, y después hay un brinco a Álvaro Arzú Escobar. ¿Qué está pasando en el Congreso? Eso es lo que va a marcar el 2018 de estos vaivenes. Desde luego, es que vemos que 2018 no solo es un año preelectoral en el que los diputados van a buscar la reelección, entonces esto está complicando porque, por ejemplo, muchos que están en el FCN y que no son originales de este partido, obviamente van a buscar la reelección con otro partido, igual que pasa con Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, que ni siquiera es partido político. Entonces esa división que hay dentro de los bloques va a marcar todo el 2018, en donde van a estar buscando votos o votando a favor de algún partido a cambio de una curul o de un espacio en los listados ya de candidatos. Bien, Dulce Rivera, Verónica Orantes, Carolina Leverón, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted también le agradecemos su participación en redes sociales y acompañarnos aquí en Panorama Político. La próxima semana vamos a seguir discutiendo seguramente de lo que Jimmy Morales va a presentar este domingo en su informe de gestión y a ver si va a arrancar, al final de cuentas, la Junta Directiva del Congreso. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Panorama Político. Mañana a las 8 de la noche le esperamos con nuestro director Haroldo Sánchez en nuestra emisión dominical.
y a lo largo de la semana, pues con toda la información en Noticiero Botevisión. Que tenga una muy feliz noche.